capítulo 2. No dejes a Dios es el título de este sermón que quiero predicarles en esta tarde. Escúchame bien, hermano, la tragedia más grande que puede cometer un hijo de Dios es alejarse del Padre Celestial, ¿verdad? Yo le llamo a esto el síndrome del hijo pródigo. El hijo pródigo, se sabe, él se rompió las reglas de su padre, tomó una serie de malas decisiones, le pidió a su padre, ¿verdad?, la parte de la herencia que le correspondía y se fue de su casa. Y pues él terminó viviendo, ¿verdad?, trabajando para un rico hacendado en una hacienda. Terminó apacentando puercos. Y la Biblia dice, la historia dice, San Lucas 15, que el hijo pródigo deseaba llenar su estómago con los desperdicios de los puercos. Hasta ese punto llegó el hijo pródigo, cuando en su casa, en la casa de su padre, tenía todo, ¿verdad? Tenía, como dice un dicho por ahí, pasto, corral y agua. O sea, tenía todo. Pero él, ¿verdad?, malas decisiones lo llevaron a abandonar la casa de su padre y terminar mal. Y hay gente, hermano, yo sé que hay gente, ¿verdad?, cristianos en las iglesias que se han resbalado y algunos han vuelto, y gloria a Dios que han vuelto y se han restaurado. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué necesidad hay de resbalarse 2, 3 años, 5, 10 años y volver? ¿Qué necesidad hay de eso? No tenemos por qué alejarnos de Dios, cuando dicen amén. No tenemos por qué alejarnos del Padre. No tenemos por qué tomar el ejemplo del hijo pródigo, cuando en la casa de Dios tenemos todo. Cuando Dios, como dice esta escritura que vamos a leer ahí, Jeremías capítulo 2, solamente un versículo 13, dice estas palabras: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vez más, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No dejes a Dios. Quiero hablar en primer lugar, Dios, una fuente de aguas vivas. Él es la fuente de aguas vivas. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Dios, iglesia o persona, usted que me escucha o que ve este video en internet, Dios es la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva. Escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, hablando acerca de el agua viva. Dice San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Cristo Jesús está diciendo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Porque Él es la fuente de agua viva en esta tarde. La mujer samaritana vivía una vida muy triste, muy miserable. Había fracasado en 5 matrimonios y ya iba por el 6º, pero su vida estaba vacía. Pero tuvo un encuentro con la fuente de agua viva, con Jesús. Ella tuvo ese encuentro y vea lo que Jesús le dijo ahí mismo en San Juan capítulo 4, versículos del 11 al 14. Vamos a leer estas palabras. San Juan 4, del 11 al 14, dice así: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Aquí está Jesús diciéndole a esta mujer que había fracasado, una mujer, amén, con una carga de fracaso, amén, una mujer triste, le está diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que brota para vida eterna. Porque Él es la fuente que brota para vida eterna. Nuestro Señor, ¿cuánto dicen amén? Él es el agua viva, iglesia. Dios es el único que puede saciar la sed del ser humano. Esa sed espiritual, esa sed, verdad, que nada del mundo puede saciar. Ni los placeres, ni el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni los vicios, ni las fiestas. Es más, ni la religión pueden saciar esa sed espiritual que está en el ser humano. Esa sed solo la puede saciar Dios, solo la puede saciar Cristo Jesús, amén, el que murió en la cruz, el que declaró y dijo: yo soy la fuente de agua viva en esta noche. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 encontramos estas palabras. Apocalipsis 22 17, vea conmigo, dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice el Señor. El que tiene sed venga y tome de esta agua, amén, gratuita, esta agua que va a saciar su sed, que va a saciar esa necesidad tan grande que hay en su corazón. El que tiene sed venga, dice el Señor. Por esta razón usted y yo vinimos a Dios, acudimos a Él, porque Él es la fuente de agua viva. Él sació nuestra sed. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Usted estaba sediento, usted vivía, amén, sediento, amén, por más que usted buscó en el mundo, en placeres, en vicios, nada de eso llenó ese vacío en su corazón, nada de eso sació su sed. Pero cuando usted y yo vinimos a Cristo, vinimos al Señor, amén, experimentamos, ¿verdad?, esa sed que empezó a ser saciada por la presencia de Dios en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Ese vacío del corazón del hombre, solo Dios puede llenarlo, nadie más. Así es que no busque más en el mundo, porque seguirá vacío. Solo Dios puede llenarlo en esta noche. Solo Dios puede llenar nuestro corazón. Yo he visto gente, amén, aleluya, tengo 48 años y, amén, quiero decirle que uno, amén, llega un momento donde uno se da cuenta, uno mira gente, amén, aleluya, más o menos personas de mi edad, aleluya, yo conozco gente, verdad, de hace 30, 40 años atrás, verdad, y es una tristeza mirar que por más que han buscado la felicidad, siguen vacíos, pero no quieren de Dios, no quieren buscar a Dios. Todavía su orgullo, amén, el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta todavía a esas personas, ¿verdad? Gente, ¿verdad?, que por muchos años han andado en el mundo, amén, porque han buscado aquí, han buscado allá, pero hay un vacío en ellos, hay un vacío. Ellos saben que ese vacío solo Dios lo puede llenar en esta noche. Porque ese vacío, hermanos, solamente Dios como fuente de agua viva puede llenarlo. Gloria al Señor. Y usted, amén, está aquí, aleluya, porque de alguna manera, gloria al Señor, usted sintió esa necesidad y usted dijo: ya estuvo, ya basta, voy a buscar a Dios, ya estuvo, ya amén, ya probé aquí, allá, y mi vida sigue vacía, miserable, triste, ¿verdad? Y usted experimentó eso, esa llenura, ¿verdad?, de ese vacío. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Aleluya. Así que, escúcheme bien, aquí el detalle es que en el texto que tenemos, que estamos tomando, Dios le está hablando a su pueblo. Y ellos, amén, algunos de ellos, o todos ellos, dice que ellos dejaron a Dios. Y dice que edificaron cisternas rotas que no retienen agua. Y yo quiero hablar en segundo lugar, cisternas rotas que no retienen agua. Una vez más nuestro texto dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Piense en una cisterna rota, agrietada,
y fisurada, con fisuras, que poco a poco tira toda esa agua y se queda completamente vacía. Se puede llenar esa cisterna, pero si esa cisterna está agrietada, está rota, esa agua tarde o temprano se va a salir, ¿verdad? Y una vez más la cisterna va a quedar vacía, porque está rota, pues está fisurada, está agrietada, ¿verdad? Mi mamá tiene una pileta o pila. Esa pila es muy vieja. Creo que fue mi tío Ramón el que construyó esa pileta. Mi tío Ramón era albañil. Y al tiempo que mi tío Ramón la terminó esa pileta y le puso también el lavadero ahí, al tiempecito, a los 2 o 3 años, se empezó a filtrar agua, se empezó a trasminar la pileta, se empezó a tirar. Y me acuerdo que se llenaba esa pila y se llenaba completamente y otro día ya el nivel estaba bajo y no habían agarrado agua de ahí. Si duraba 3 días, el nivel bajaba hasta la mitad o más abajo de la mitad, o sea que casi se vaciaba en 3 días. Y no eran chorros, simplemente se trasminaba esa pileta. Y bueno, lo que yo me acuerdo que yo tenía como unos 13 años, pero digo que es muy vieja esa pileta y es la misma que tiene todavía. Yo tenía 13 años y me acuerdo que la parcharon, mi tío Ramón la parchó y sí funcionó, porque hasta ahorita sigue parchada, pero está parchada, o sea, funcionó pero parchada. Bueno, con esto yo le ilustro que hay gente que así se la llevan, parchando sus vidas, puros parches, amén, se conforman, ¿verdad?, con tapar ciertas cosas en sus vidas, tapar el sol con un dedo, como dice el dicho, aparentar que todo está bien, pero están llenos de parches, están llenos, ¿verdad?, de cosas en sus vidas. Aleluya. Puros parches se la llevan. Hay gente que prefiere cisternas rotas que no retienen agua. Esta es la imagen que nos da el profeta Jeremías. El pueblo había abandonado a Dios y habían cavado cisternas rotas que no retenían el agua. Hay gente, ¿verdad?, que así está. Prefieren ese tipo de vida donde no retienen nada. Cisternas rotas que no retienen agua. Aún hay hijos de Dios que dejaron a la fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Llegaron a un punto donde pensaron, tenían mejores pensamientos o mejores ideas, ¿verdad? Quizás inclusive llegaron a pensar, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme, yo la puedo hacer por sí mismo en mi casa, voy a leer la Biblia, voy a orar, no necesito ir a la iglesia. Y bueno, esa fue la primer mala decisión que tomaron, porque después vinieron otras malas decisiones y ellos llegaron a un punto donde empezaron a hacer cosas que no tenían planeadas hacer, porque así es esto, iglesia, así es esto. El diablo es astuto y cruel, ¿verdad? Gente, gloria a Dios, que abandona a Dios y ellos hacen su propia cosa, cisternas rotas que no retienen agua. Hijos de Dios que así andan, llenan su cisterna y se les vuelve a vaciar porque es una cisterna rota. Los seres humanos persiguen sueños ilusorios, vanas ilusiones que al final no les llenan el corazón, no llenan el corazón. Usted dígame cuántas veces hemos escuchado noticias, ¿verdad?, de actores que se han suicidado, de millonarios que se han suicidado, ¿verdad?, de artistas que se han suicidado. ¿Cómo? Si tenían todo, tenían fama, eran millonarios, tenían fans por todo el mundo. Gente, hermano, amén, millonaria, suicidándose. ¿Por qué? Aleluya. Eso no va a llenar, no llena el vacío. Sus cisternas son rotas. Todo se va, todo se desvanece. Son sueños ilusorios, vanas ilusiones. Isaías capítulo 55, vea conmigo. Isaías 55, versículo 2 y versículo 3. Vamos a leer, dice estas palabras: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura,
Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David, el profeta Isaías, está diciendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Así es lo que el mundo da. No va a saciar el corazón, no va a saciar esa sed espiritual. No sació nuestra sed. Por eso, amén, servimos a Dios, porque el mundo no sació nuestra sed. No está saciando la sed de los seres humanos que viven sin Dios. Ellos saben bien, ¿verdad? Amén, que todo lo que ellos gastan no sacia su sed. Oh, hermano, ¿y cuánto se gasta en el mundo? ¿Cuánto dinero se derrocha en el mundo? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dinero se derrocha? ¿Cuánto dinero derrochó usted? Yo creo que usted derrochó dinero. Amén. Y usted sabe bien, usted y yo sabemos, aleluya, que esto no va a saciar el corazón. Oh, iglesia, esas cisternas rotas que no retienen agua representan el mundo y sus placeres. ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios, la fuente de agua viva, y han hecho sus propias cisternas rotas que no retienen agua? Escuchamos las palabras del rey Salomón hablando acerca de esto, de la vanidad del mundo, de la vida. Eclesiastés capítulo 2, por favor. Eclesiastés capítulo 2, vamos a leer versículo del 1 al 8 y luego el versículo 17. Dice así del 1 al 8. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Fíjese, con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí está Salomón, hermano, hablando una lista de cosas que el ser humano persigue, cosas materiales, que la mayoría, ¿verdad? De repente podemos pensar y empezamos a desear: oh, si yo tuviera mucho dinero, oh, si yo fuera millonario, si yo me sacara la lotería, oh, si yo tuviera negocios, o otra cosa fuera. Pero cuánta gente, hermano, está bien las cosas materiales, no estamos en contra de las cosas materiales, pero aquí lo triste o la desgracia es que el ser humano, por buscar las cosas materiales y los placeres del mundo, le dan la espalda a Dios y terminan vacíos. ¿Cuánto dicen amén? Terminan vacíos. Porque ese es el punto aquí en esta noche, gloria a Dios. Cisternas rotas que no retienen agua. Salomón se dio cuenta de esto, y recordemos que Salomón era un hombre muy sabio, rico y poderoso, pero él se dio cuenta y él llegó a esa conclusión. Él dijo: por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, me pareció la vida fastidiosa debajo del sol. Oh, iglesia, cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí el problema es cuando hijos de Dios le dan la espalda a Dios, se alejan de Dios. Yo quiero hablar en tercer lugar: no dejes a Dios. Ese es el punto principal de nuestro texto, Jeremías 2:13. Vamos a leerlo una vez más esta noche. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas,
cisternas rotas que no retienen agua. Dios les está reprochando a su pueblo: me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. Si tú te alejas de Dios como el hijo pródigo, ¿verdad? Te va mal, nos va mal. Pregúntele a usted a aquellas personas que un tiempo estuvieron lejos de Dios y todos van a concordar lo mismo: me alejé de Dios y me fue muy mal. Me alejé de Dios y el diablo me pegó una arrastrada. Me alejé de Dios y la verdad, prefiero servir a Dios. Prefiero 1,000,000 de veces estar en la iglesia que estar fuera de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Si usted se alejó de Dios, vuelva a Él. Pero si no lo ha dejado, no lo deje. No lo deje, porque Él es la fuente de agua viva. Él es un manantial, no es una cisterna. Hay una gran diferencia, hermanos, entre un manantial y una cisterna. Un manantial, ¿verdad? Es un lugar, ¿verdad?, natural, donde el agua está en movimiento. Usted sabe, es un manantial, es una fuente de agua, que el agua está en movimiento. Es agua viva, es agua limpia, agua pura. Pero una cisterna es un lugar donde se almacena agua y el agua está estancada, el agua está ahí. Si esa agua no se usa, si esa agua no se mueve, ¿verdad?, esa agua se va a empezar a poner verde. ¿Cuánto dicen amén? Se va a empezar a enlamar, va a empezar a criar bacterias y se va a poner verde. Es más, las albercas, hermanos, si las albercas no se le da mantenimiento, las albercas empiezan rápido a empezar a crear, ¿verdad?, esa bacteria donde empieza la lama ahí. Por eso las albercas se tienen que estar limpiando, se tienen que estar clorando, se tiene que hacerle todo ese tratamiento, porque si no, como es agua que está ahí estancada, aunque tiene unas bombas, ¿no?, que está circulando el agua, pero aún así es agua que está ahí, y es agua que si no se trata, si no se limpia esa alberca periódicamente, el agua se empieza a poner, ¿verdad?, como babosa así, ¿verdad? Y se apesta, porque es agua estancada. Y esta es la gran diferencia entre una cisterna y una fuente de agua viva o un manantial. Él es el manantial de vida, nuestro Señor, en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hay gente que han dejado a Dios, han dejado sus mandamientos, han abandonado la casa del Padre como el hijo pródigo esta noche. Están cavando cisternas rotas que no retienen agua. Y parece que ya se llenaron y vuelven a quedar vacíos otra vez. Parece que, amén, tuvieron una fiesta, ¿verdad? Una pachanga, todo lo que da, y todo era risa, jijiji, jajaja. Pero otro día, noqueados, con la cruda realidad, como los vecinos que tenemos ahí en la casa. Ayer, hermano, hasta las, no sé, ¿verdad?, como la madrugada, todavía se escuchaba con un karaoke ahí, las mujeres cantando, tomando caguamas y de todo, ¿verdad? Pero en la mañana parece que habían pasado los apaches por ahí, silencio todo, y un botellero de caguamas ahí afuera, y hasta vasos dejaron ahí. Fíjense nada más. Qué tristeza la vida del pecador, cuando dicen amén. Qué triste, ¿verdad? El detalle es que muchas veces cristianos miran eso y aún así se van al mundo, aún así, viendo la gran diferencia, se van al mundo. Jeremías capítulo 15, versículo 6 dice estas palabras. Jeremías 15, 6, por favor. Dice así: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Tú me dejaste, dice el Señor, volviste atrás. Bueno, te va a ir mal, dice el Señor. Veamos lo que dice el contexto de nuestro texto. Jeremías capítulo 2, nos vamos a leer versículos atrás, versículos del 5 al 12, por favor. Jeremías 2 del 5 al 12, es el contexto. Dice así: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien,
Pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras la que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí está el contexto, ¿verdad? Donde el Señor les está reprochando lo que ellos están haciendo. El Señor le dice, vuestros padres me dieron la espalda, se alejaron de mí. Oh iglesia, finalmente Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona, fiel, que espera a los pródigos que vuelvan. Aquellos que quizás andan pródigos, andan alejados de la casa del Padre, que vuelvan. ¿Cuántos dicen amén? Dios espera que vuelvan, gloria al Señor. Por eso no se aleje de Dios, no se aparte de Dios en esta noche, porque ese es el punto. Él es la fuente de agua viva. Lo único que hace alguien que se aleja de Dios es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Pero servimos al Dios que es la fuente de agua viva, al manantial de agua viva. Quiero terminar con un texto más en el libro de Zacarías, capítulo 1. Versículo 3 dice de esta manera, Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, y yo me volveré a ustedes. Dios espera que volvamos a Él. Dios espera que los hijos pródigos vuelvan a Él. Dios espera que los resbalados vuelvan a Él. Dice el Señor, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Si tú te vuelves a mí, yo no te voy a dar la espalda, como tú me diste la espalda. Amén, porque muchos piensan, ¿verdad? Han llegado a pensar que Dios los abandonó, que Dios les dio la espalda. Pero no, hermano, Dios no da la espalda, Dios no nos abandona. Son nuestras malas decisiones las que le dan la espalda a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y Dios dice, vuélvete a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Qué tremendo es mirar gente que un día se fueron y que regresan al Señor. Eso es tremendo, eso es tremendo. Pero vuelvo a lo mismo que dije al principio. ¿Qué necesidad hay de irse al mundo y regresar? ¿Qué necesidad hay de resbalarse, gloria al Señor? ¿Qué necesidad hay, verdad, de abandonar la casa del Padre Celestial? En la casa del Padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, dijo el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo? Se dio cuenta, le cayó el 20. Y él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él quería de perdida que su padre lo pusiera como uno de sus trabajadores. Pero cuando él llegó, usted sabe la historia, dice que su padre lo miró desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y lloró con él. Y le dijo a sus criados, ¿saben qué? Vayan al corral y busquen el becerro más gordo y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido, que estaba perdido ha vuelto, gloria a Dios, es hallado. Y le puso un anillo en su mano, ¿verdad? Y le puso un vestido nuevo, le puso calzado, e hicieron una fiesta en honor a aquel hijo que había regresado del mundo, que había vuelto, ¿verdad? Y se había arrepentido de haberse ido al mundo, haber tomado esa mala decisión. Por eso, hermanos, no se aleje de Dios, no vuelva atrás, no deje a Dios. Él es la fuente de agua viva. El punto es seguir adelante, sirviendo a Dios.
jalar a aquellos que se alejaron de Dios, invitarlos y decirles, ¿sabes qué? Mira, ¿qué estás haciendo allá? Vente a la iglesia, vente a la casa de Dios, vente, Él es la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias todos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que por un momento se incline su rostro, cierre sus ojos en reverencia a Dios, por favor. No dejes a Dios. Aleluya. No dejes a Dios. No dejemos a Dios, hermano, hermana. Sigamos adelante. Él es el único que sació nuestra sed, ese vacío. Sí, está bien tener cosas materiales. Está bien eso. Dios no está peleado contra eso. La Biblia habla de que debemos de buscar la excelencia, ¿verdad? De trabajar y todo eso. Pero nunca, ¿verdad? Alejarnos de Dios por causa de eso. Nunca dejar a Dios por causa de las cosas del mundo, las cosas materiales. Nunca decir, bueno, me está estorbando el ir a la iglesia, mejor ya no voy a ir para hacer estos proyectos que tengo planeados. No, eso no, esa es la peor decisión que un hijo de Dios puede tomar. Esa es la peor decisión, de alejarse del Padre, de alejarse de las cosas de Dios. Aleluya. Yo conozco gente, hermanos, verdad, hermanos, hermanas, que son profesionistas, tienen una carrera de doctorados, ingenieros, verdad, licenciados, arquitectos, que son cristianos, son buenos cristianos. Nunca